Creo que con esta imagen puedo explicarles un poquito mejor, porque estuve viendo que en el video anterior no se podía ver el puntero, entonces es importante poder ver el puntero para poder entenderlo. Bien, aquí están los fotosistemas, ¿no? Este es fotosistema 2, fotosistema 1, la ATP sintasa, ¿no? Aquí está el fotosistema 2, fotosistema 1 y la ATP sintasa. Es importante que nos aprendamos esos nombres, ¿no? Bien, ok, entonces quiero enseñarles nuevamente la ruta de la fase acíclica. Aquí entran los rayos del sol. Recuerden que la fase acíclica va a trabajar el fotosistema 2 y el fotosistema 1, ¿ok? Entonces aquí está el rayo del sol entrando. Él entra con dos fotones, porque la luz se transporta a partir de fotones, y entran dos fotones, y esos dos fotones van a mover la misma cantidad que entraron, dos electrones, ¿ya? Y entonces al mover dos electrones, eh, ellos van a empezar a viajar, ¿no? Primero por la fiofitina, después de la fiofitina se van a la quinona, de la quinona se van a la quinona B, de la quinona B se van al citocromo B y F, del citocromo B y F se van a la plastocianina. De la plastocianina se mueven entonces al fotosistema 1, del fotosistema 1 se van a la ferredoxina y de la ferredoxina entonces, yo no sé qué se hizo, qué se puso acá. De la ferredoxina se va entonces al NACH y ahí acaba el electrón. O sea, el electrón salió del F2, del fotosistema 2 y llegó hasta el NACH y ahí murió el electrón. Pero este espacio quedó vacío y necesita estabilizarse. Por eso el electrón que entra va a venir a partir del agua. Entonces ocurre una fotólisis, el agua se rompe en dos, ¿ya? Y ocurre lo que es la fotólisis. Y al romperse en dos, quedan entonces los hidrógenos del agua, ¿no? En positivo y negativo, dos, porque son dos hidrógenos, y el agua, el oxígeno, ese es el que queda y el que respiramos nosotras. Entonces los electrones negativos entran aquí al fotosistema 2 y se estabilizan hasta que nuevamente vengan los dos fotones y ocurre lo mismo. Y estos positivos pasan al lumen y luego entonces van a ir a la ATP sintasa para generar energía. Bien, ahora vamos a explicar la fase cíclica. Para la fase cíclica vamos a usar este color verde. Solamente va a trabajar este fotosistema 2. Entran los rayos de luz, 700, sale el electrón a la ferredoxina, de la ferredoxina se va al complejo B y F, del complejo B y F se va a la plastocianona, de la plastocianina se va entonces al fotosistema 1 y nuevamente entonces ya lo estabiliza, ¿no? Y así cuando vienen los dos fotones ocurre lo mismo, ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Entonces, yo les he explicado a ustedes que es importante lo que ocurre aquí en el complejo P y F para ambos, ¿no? Pero antes de seguir, quiero que vean, ¿no? La diferencia. Está la fase cíclica y está la fase acíclica. En la fase cíclica, el mismo electrón que sale del fotosistema 1 es el mismo que entra al fotosistema 1 a través de la plastocianina. En la fase acíclica, el electrón que sale se va y se queda en el NACH. No regresa nuevamente al fotosistema 2 ni el 1. Por eso no es cíclica, por eso es acíclica. Algo que quiero que entiendan es que cuando los electrones pasan aquí al complejo B y F, tanto en la cíclica como en la cíclica, ocurre algo. Hay una atracción de los protones y estos protones entran al complejo BF, luego pasan a la quinona B y de la quinona B, al unirse los protones, se produce la plastoquinona. Los electrones siguen su ruta, pero los protones entran al lumen, ¿ya? Y eso siempre va a ocurrir para generar más hidrógenos aquí, ¿ve? Por eso los hidrógenos se van acumulando. Cada dos hidrógenos que entran a esta aspa de ATP sintasa va a generar 3 ATP. Siempre que entran dos, se va a generar 3 ATP. ¿Está claro?
Entonces, solamente nos tenemos que aprender los ciclos. Está la fase cíclica y está la fase acíclica. En la fase acíclica se va a producir oxígeno por la fotólisis, NADH y el ATP. Y en la fase cíclica se va a producir generalmente ATP, solo ATP. Nos enfocamos más en ATP. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se forma ese ATP? Acuérdense por el gradiente de concentración. Eh, Cuando llega el electrón aquí al complejo BF, entran los protones que están en el estroma, entran, se atraen. Eso es algo que ocurre en ese complejo. El electrón queda atraído con el protón, pero el electrón sigue la ruta y el protón entra entonces al lumen y queda acá adentro generando más hidrógeno. Y esos hidrógenos pasan entonces a la ATP sintasa. Cada 2 hidrógenos, entonces va a producir 3 ATP.